ya fue hablado, ya esto no es nuevo. Estas no son cosas nuevas, esto ya el Señor lo tenía preparado. Así es de que iglesia, vamos es a estar eh, apercibidos, porque ¿qué quiere decir profeta? Profeta quiere decir que es adelantado en los tiempos, que es un hombre, una mujer que conoce los tiempos. Entonces vamos a mirar. Eh, las profecías son anuncios que los profetas dan de parte de Dios. O quiere decir que Dios hablando por medio de un hombre. Ellos traen la revelación de la mente de Dios. Las profecías más detalladas incluyen anuncios del tiempo de su cumplimiento, el cual es muy variado. Algunos tienen un cumplimiento inmediatamente, otras profecías pueden llevar semanas, otras pueden llevar meses y hasta años. Hay profecías que hace muchísimos años se hablaron y todavía no se han cumplido. Pero si salió de la boca de Dios, ciertamente se va a cumplir en su tiempo y se cumplirá, porque cada profecía tiene un tiempo establecido. Porque el que la dijo es el dueño de los tiempos, es el que maneja y conoce los tiempos. Es Dios quien marca el tiempo de las profecías. Miremos algunos ejemplos de profecías personales. Vamos a mirar y vamos a hablar un poco de las profecías personales. Miremos la profecía de que el ángel del Señor, el ángel Gabriel, le dio al sacerdote Zacarías. Aquí vemos lo siguiente. Tan pronto se dio la profecía por el ángel Gabriel, que es el ángel de la revelación, que es el ángel que dio los mensajes más impresionantes y más extraordinarios. Porque el otro ángel principal que habla la Biblia es el ángel Miguel, que es el ángel de la guerra. Mire que hasta los ángeles tienen misiones específicas de parte de Dios. Tú tienes una misión, un propósito específico de parte de Dios. Entonces dice que después de que esta profecía se dio, la mujer queda embarazada. Pero ¿qué pasó? El sacerdote tuvo duda. Según Lucas 1:18 dice que este sacerdote tuvo duda. ¿Por qué tuvo duda? Por la edad de él. Ellos eran ya un par de ancianos. Cuando viene esta palabra profética, ellos eran un par de ancianos. Y él de pronto dijo, no, pero ya estamos a destiempo. Ya el tiempo de mi esposa pasó, yo ya estoy muy viejito. Pero resulta que cuando Dios habla, Dios abre un portal de lo sobrenatural y donde no había posibilidad alguna, Dios lo hace posible. Donde hay una imposibilidad, Dios se glorifica, porque es que el Señor trabaja de esa manera, para que no le den la gloria al hombre. Dios no le da la gloria a nadie. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para Él, porque Él, donde no hay, hace. Él abre caminos donde no los hay, fuentes en medio del sequedal. Estamos hablando de un Dios sobrenatural, de un Dios que hace cosas que a nosotros nos deja sorprendidos, que a nosotros nos deja con la boca abierta. Él puede resucitar un muerto de 4 días, de un año, del tiempo que sea, porque para Él no hay nada imposible. Pero entonces, el sacerdote Zacarías se puso a mirar las circunstancias, se puso a mirar su edad, la edad de la mamá, de la esposa, y dijo, no, mi esposa ya no puede ser mamá, ella ya le pasó la costumbre. Ya mi viejita tendrá la matriz como una uva pasa, pero es que si Dios tiene que sacar una matriz seca para poner una matriz nueva, Dios lo hace. No hay nada imposible para Él. Entonces miramos que cuál es la condición de esta profecía personal, que fue directamente dada por el ángel Gabriel. Él miró en lo natural. Él miró fue en las fuerzas de él y en las fuerzas de la esposa. Él como anciano dudó. ¿Y esto qué consecuencia le trajo? Que quedara mudo. ¿Sabe qué pasó? Quedó mudo el sacerdote Zacarías.
quedó mudo. No pudo volver a hablar desde ese momento hasta el día que se cumplió la profecía 9 meses después. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando nació Juan el Bautista. Porque Zacarías y Elizabeth fueron los padres del profeta Juan el Bautista. Dice la palabra que no ha habido profeta como ese. El profeta que venía delante del Señor preparando el camino. Dice que hay que caminar en la dirección que la profecía marca, según Lucas 1:22. La mudez era una señal de Dios. Zacarías hablaba por señas en las congregaciones. Mire, en las congregaciones tradicionales hay mucha incredulidad en cuanto a la profecía o en cuanto a lo profético. Por eso es que en esas iglesias hay sordera espiritual y ceguera espiritual. El Señor en alguna oportunidad dijo, teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. Entonces se vive solamente una religión, una tradición. Así es de que cuando hay incredulidad, hay sordera y ceguera espiritual. Porque al no creer, pues nunca van a ver la gloria de Dios en esa área. Al sacerdote Zacarías, la incredulidad del mensaje del ángel le trajo sordera. Y solo hasta que Juan el Bautista nació, hasta que nació el niño, a él se le desató la lengua. Y solo hasta que la palabra tuvo cumplimiento, el sacerdote le volvió el habla para decir. ¿Y sabe por qué necesitaba hablar? Porque él era el que iba a decir el nombre que se le iba a poner al niño. Porque el ángel le dio las instrucciones y le dijo, y se llamará Juan. Entonces, como ya tenían por costumbre en ese tiempo de ponerle el nombre del papá o de un familiar o un nombre que tuvieran alguno de la familia. Pero en la familia Juan no se llamaba nadie. Por eso ellos decían, pero ¿por qué Zacarías dice que se llamará Juan? Si es que aquí en esta familia y en esta descendencia no hay nadie que se llame Juan. Y dijo, porque se llamará Juan, porque así lo quiere Dios. Y Él es el que manda en todo. Así es de que tenemos que ser no incrédulos, sino creyentes. Tenemos que creer. Vamos a mirar, la profecía señala características específicas de la vida. Mire cómo cuando a él le hablaron, le señalaron específicamente cosas del ministerio del niño y cosas que todavía el niño no había sido engendrado. Pero ya estaban mirando quién iba a ser en la tierra, qué iba a ser, porque le dijeron que el niño no podía beber vino ni sidra, porque ese niño era nazareo para Dios. Nazareo significa apartado para Dios. Y desde el vientre de su madre, cuando Juan el Bautista cumple los 30 años, se inicia su ministerio. Esta profecía se cumple en forma progresiva. Entonces quiere decir que en esta profecía se cumplieron unos días mientras que fue engendrado, meses mientras fue gestado en el vientre de la mamá, a los 9 meses nace y luego a los 30 años él viene a levantarse en su ministerio, porque en el pueblo judío una persona tiene mayoría de edad a los 30 años. Por eso es que el Señor Jesucristo también inicia su ministerio a los 30 años. Entonces miren esta profecía como, miren todo lo que se demoró y el tiempo que necesitó para que se cumpliera esa profecía. Dice, cuidado con otra característica de la profecía. Mire, aquí la condición fue de incredulidad. El varón de Dios, el Zacarías, el sacerdote, tuvo incredulidad, por eso le vino esa consecuencia. Aquí hay otra consecuencia. Cuidado con adelantarse a los tiempos. Hay gente que se le adelanta a los tiempos de Dios. No podemos adelantárnosle ni atrasárnosle. Tenemos que caminar, porque la misma palabra profética nos va a marcar el tiempo. La misma palabra profética nos va a guiar y nos va a direccionar, porque Dios así trabaja, así es el trabajo de Dios. Vamos a mirar quién se adelantó en los tiempos. Entonces estamos hablando de Abraham. Abraham se adelantó.
Había recibido de Dios la promesa de que tendría descendencia porque el Señor le daría un hijo. Pero el tiempo pasó y la palabra no se cumplía. Entonces a ellos les pareció, cuando hablo a ellos, hablo de Sara y hablo de Abraham. A ellos les pareció bien ayudarle a Dios. Mucho cuidado, yo aprovecho esta oportunidad y este momento para decirle que a Dios no se le puede ayudar. Cada que uno mete la mano en algo donde Dios está obrando, dañamos el proceso, dañamos el propósito. Entonces estos dos, esta pareja, como estaban tan afanados porque estaban tan ancianos, ellos querían su hijo. Entonces ellos quisieron ayudarle a Dios y se pusieron de acuerdo para que Abraham se acostara con la esclava Agar. Esta palabra usted la conoce. Dice, en lo que Sarai fue la primera que estuvo muy de acuerdo con esta situación. ¿Cómo será de tremendo que en las noches, no sé si 1 o 2 noches a la semana, ella le daba su comida, ella le daba su avenita, ella le daba y le decía, bueno, mi hijo, vaya, acuéstese con Agar porque yo quiero tener un hijo. Y como ella es esclava mía, el hijo que tenga es mío. Ayudándole a Dios. Entonces dice que el varón pues se acostó con la esclava. Esto ¿sabe qué significa? El antidiseño. Este no era el plan ni el propósito de Dios. El resultado, el diseño, esto es un diseño en la carne. A veces nos afanamos tanto y a veces queremos hacer tantas cosas que nos apresuramos y hacemos algo que Dios no nos ha mandado a hacer y trabajamos en el antidiseño. A ver, ¿quién de ustedes me quiere decir cómo se llamó el hijo que tuvo Abraham con la esclava Agar? ¿Cómo se llamaba? Él tiene un nombre específico porque el que tuvo con la esposa se llamaba Isaac y es el diseño de Dios, era el diseño correcto de Dios. ¿Cuál de ustedes me puede decir, me puede escribir ahí cómo se llamó el antidiseño? El hijo que tuvo Abraham con la esclava Agar, que hasta el día de hoy tiene problemas ese pueblo. Hasta el día de hoy, eso fue un problema para toda la vida. Ismael, ¿verdad? A veces hay un ismaelita por fuera del matrimonio. Y a veces es mucho problema, mucha dificultad que forma. Hasta el día de hoy ese proceso y ese problema no se ha terminado. El diseño de Dios era con Sara y el resultado sería Isaac. Isaac era el que estaba en el plan y en el propósito de Dios. No era Ismael. Aquí se puede representar divinamente un matrimonio, que el hombre de pronto tiene un hijo fuera del matrimonio, un ismaelita. A veces el Ismael viene a tener una bonita relación con los otros hijos, pero en este caso no. En este caso vinieron muchas dificultades y vinieron muchos problemas. Entonces tenemos que estar apercibidos de cuáles son los diseños de Dios. Señora Nancy, bienvenida, la había extrañado. La había extrañado, señora Nancy. Pronto iré a visitarla. Espere que se acabe esta cuarentena y voy a usar a su casa a hacerle una visita especial. Entonces miramos que Dios tiene sus diseños y sus propósitos, pero nosotros queriendo meter la mano, dañamos el diseño y el propósito de Dios. Toda la profecía que haya sido dada por el Señor tiene su cumplimiento, tiene un tiempo de cumplimiento. Solo que a veces nos afanamos mucho, como lo hizo Sara. Sara ya quería tener ese hijo en sus rodillas. Ella ya quería tener un niño. Entonces le pareció extraordinaria esa idea. Pero resulta que era muy mala la idea. Y lo más tremendo es que el patriarca estuvo de acuerdo con ella.
Así es de que vamos a estar esperando los tiempos de Dios, los diseños correctos de Dios. No nos vamos a adelantárnosle al Señor, ni nos vamos a atrasar. Vamos a ir caminando en pos de la palabra profética, porque ella realmente tendrá su cumplimiento en el tiempo perfecto y en el tiempo preciso de Dios. Para obtener su promesa, aquello que había sido anunciado por el ángel, Abraham tuvo que ser transformado en Abraham. Recuerdan que Abraham, y ya cuando vino el cumplimiento de la promesa, tuvo que ser Abraham. O sea, se extendió. Ya no era el hombre que estaba estéril, sino que era Abraham, padre de multitudes, para que supiera esperar el tiempo de Dios. A él se le enseñó eso. Y lo más difícil en el reino, lo más difícil en la obra de Dios, son dos cosas muy difíciles. Es esperar el tiempo de Dios para que se cumplan los planes y los propósitos de Dios en nuestras vidas, y aprender a depender de Dios. Son dos cosas muy difíciles. Pero cuando usted aprende a esperar en los tiempos de Dios, usted va a vivir esa vida sobrenaturalmente en la economía. Sobrenaturalmente en la economía. Yo quiero comentarles que la señora Nancy Vanegas era la persona que me arrendaba las casas bonitas y los apartamentos bonitos donde yo vivía en Fusagasugá. Y este testimonio con ella fue tan tremendo porque ella nunca me pidió a mí un fiador. Ella me arrendaba y sin conocerme, yo llegar de Ibagué a Fusagasugá y ella mostrarme los apartamentos, y ella me arrendaba sin conocerme. Pero la señora Nancy sabe que fui una mujer cumplida, que fui una mujer que le pagaban los arriendos inclusive antes de cumplirse. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Si no fuera así, doña Nancy no estuviera escuchando lo que esta señora Cielo está hablando. Pero ¿de qué me va a hablar esta señora Cielo si esta señora Cielo fue incumplida? Entonces nosotros en lo profético también tenemos que dar testimonio. Tenemos que ser cumplidos con la gente a la que le debemos. Lo que saquemos prestado, pagarlo. El profeta tiene una grande responsabilidad delante de Dios. No sé por qué me dio por contar esto, pero me salió. Me salió así. Entonces vamos a seguir mirando que él fue transformado para que supiera esperar los tiempos de Dios. Yo quiero decirle a ustedes que tienen que aprender a esperar el tiempo de Dios. Tienen que decirle al Señor, preguntarle al Señor, pero esperar en Dios. Porque Dios no habla para mañana ni para pasado mañana. A veces la profecía sale en semanas, como estábamos mirando. Pero mire cómo, para que se cumpliera el plan, en Juan el Bautista fueron 30 años. Cuando Jesús nació también se profetizó de toda la vida de él, quién era, que era el Hijo de Dios, a qué venía a la tierra. Pero también tuvo que esperar 30 años. Él fue bautizado a los 30 años. Porque a los 30 años tendría cumplimiento el marco profético, el cuadro profético que Dios había pintado para ellos. En ese tiempo se cumpliría y empezaría. Así es de que no te preocupes. Si Dios te llamó y eres profeta de Dios, todo eso va a tener cumplimiento en el tiempo de Dios. Así vemos que para que la palabra profética tenga cumplimiento, hay que saber esperar y debemos tener paciencia. ¿Sabe qué es lo que el Señor más le perfila a un profeta? La paciencia. Vamos a mirar Romanos 5, 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sí oyen? ¿Sí oyen cómo es? No, mi hermano David, eso estoy hablando yo, lo que yo le estoy hablando es que en Israel cumplen mayoría a los 30 años, y cuando ya son mayores de edad es que empiezan a fluir en el ministerio. Para el Señor, una persona
que no sea, que no haya cumplido la mayoría de edad es un inmaduro. No, yo sé que yo sé que el anhelo de su corazón es irse para España y Dios se lo va a conceder. Y muy pronto. Y tú me vas a invitar a ir a España, mi hermano David. Y yo con mucho gusto voy a ir. Entonces, sería bueno que analizaran esta palabra Romanos 5, del 3 y 4, y podamos estudiarlo porque la paciencia se forma es por medio de tribulaciones. Así es de que si usted cuando ora le dice al Señor, dame paciencia, eso le va a traer tribulación. Y muchas veces, dame paciencia, Señor. Entonces, para que su paciencia sea formada, necesita mucha tribulación. Mire, yo voy a volver a leerlo, Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién de usted se gloria en las tribulaciones? ¿Quién de nosotros nos gloriamos en las tribulaciones? Mire lo que el Señor manda hacer, gloriarnos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que el que está con nosotros es fiel y verdadero para sacarnos de cualquier dificultad, sea la que sea. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Usted quiere paciencia? Pues le va a venir tribulaciones. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. A veces nosotros oramos y no sabemos cómo oramos, porque no sabemos pedir como conviene, dice el Señor. Entonces debemos tener en cuenta que la paciencia es producto de la tribulación. Otra cosa es que nos conduce a tener un carácter firme. Otra cosa es que esta lleva a tener esperanza, según el versículo, ¿no? Y la otra, teniendo esperanza, no seremos desilusionados porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, cuando viene la carga, entonces sabemos que el que nos llamó es fiel y justo y verdadero para ayudarnos a salir adelante. Yo creo que hasta aquí hemos entendido esta palabra, ¿verdad? Entonces debemos conocer esta verdad porque cuando la promesa tarda, el corazón se puede entristecer. Y debemos esperar con paciencia porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y en esa área es que el Señor a mí me ha tratado mucho en tener paciencia. Para mí es tremendo cuando a mí me ponen, profeta, que yo les llego allá para una consejería a las 10 de la mañana. Y yo soy una mujer que faltando un cuarto para las 10, yo ya estoy allá esperando a la persona. Y resulta que llegaron las 10, llegaron las 10 y cuarto, las 10 y media, y yo ya, ¿sabe qué hago? Como me he llegado 15 minutos antes, y no me gusta esperar, porque me da impaciencia por lo mismo, porque no tengo, mi Señor me está tratando tanto y me ha tratado tanto en la paciencia, en el proceso. Entonces, ¿qué hago yo? Salgo y me voy. ¿Por qué? Porque ya no he esperado 15 ni 20 minutos, sino casi 45 minutos. Entonces ahí me ha procesado el Señor. Pero yo aprovecho este momento para decirle que si usted tiene una reunión o usted tiene que llegar a una parte en una hora específica, sea puntual. Sea puntual, por favor. Porque si usted tiene una cita médica y usted llega 5 minutos tarde, ya llaman al que está detrás de usted y usted puede estar perdiendo la cita médica. Y si eso es con un médico, un hombre de la tierra, con el Señor, a mayores veras debemos ser nosotros puntuales. Bienvenida Marisol, bienvenida Elizabeth, bienvenidas. Dios en todo esto nos pule, y nos pule precisamente la humildad, nos pule el carácter, nos pule la paciencia. Si se profetiza en humildad y se cometen errores, el Señor nos dará la fortaleza para enfrentar la situación y corregir el daño, pues los errores son inevitables. ¿O quién no se cayó de la bicicleta cuando estaba aprendiendo a montar?
Habrán unos que de una la cogieron y arrancaron, pero habrán otros que sí llegaron a tener muchas caídas, muchos raspones, que se llegaron de pronto a porrear mucho. Por eso es que lo profético los dones proféticos o la profecía son los únicos dones que son probados, porque tienen mucho riesgo a equivocarse. A veces el profeta habla con presunción de su espíritu. A veces se hablan cosas que ni siquiera Dios las está hablando. Y todos estos errores los hemos cometido, todos, yo he cometido esos errores. Por eso es que el profeta en cada tiempo tiene que ir madurando para que vaya dejando de cometer esas clases de errores y errores tremendos que se han cometido en estas áreas proféticas. Los pastores le tienen mucho temor y mucho terror a los profetas porque en tiempos anteriores, de hace muchos tiempos, esto era un peligro un peligro terrible, porque muchas veces se iban por el área de que Julanita, Dios me dijo que Julanito y Sutanito se van a casar. Y en esa área cometieron muchos errores, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay que estudiar la palabra, hay que conocer la palabra, hay que estar en la presencia del Señor, hay que hacer ayunos, hay que hacer vigilias, hay que tener el oído pegadito a la presencia del Señor para nosotros no cometer errores, para nosotros no llegar a estar hablando lo que el Espíritu Santo de Dios no ha dicho. Y mire, como todo lo bueno se acaba, ya llegamos a la media hora, pero voy a terminar con esta otra partecita y entonces oramos para despedirnos. Considerando que somos seres humanos, que podemos equivocarnos porque estamos sujetos a emociones, a nostalgia, a desilusiones, a traiciones. Por naturaleza el profeta está propenso a que sus emociones lo traicionen. Recordemos al profeta Elías, que después de haber matado a 800 profetas de Baal, ¿se acuerdan? En el Monte Carmelo. Cuando la Jezabel lo amenaza, ¿qué hizo él? Se llenó de desilusión, de angustia, le dio temor y dijo, ¿acaso soy yo mejor que mis padres? Y caminó hasta llegar a una cueva y allá se escondió. Pero de allá el Señor lo sacó y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Tu ministerio no se ha terminado, apenas empieza. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y entonces el Señor lo saca de allá. ¿Por qué? Lo traicionaron sus emociones, sus temores. Él pensó que después de que matara a todos esos profetas de Baal, lo iban a sacar en hombros y lo iban a glorificar y le iban a dar gritos de júbilo y no. Vino fue la persecución. Yo quiero decirte que los profetas somos perseguidos y ay si te llegas a equivocar en una palabra. Por favor, es tiempo de que tengan misericordia, nos tengan paciencia, porque este ministerio y este llamado no es fácil. Solo cuando tú estás en esos zapatos es que vas a saber cómo son las cosas. Una persona en estas circunstancias puede hablar mezclando la palabra de Dios con sus propios pensamientos. Y ahí hay un peligro de que se profetice en un espíritu diferente al espíritu de Dios. Y nadie está exento de esto. Hay personas que esconden sus heridas y rechazos. Los han herido tanto, los rechazan y son profetas de Dios y son llamados a profetizar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y a veces se guardan y se esconden las heridas y cuando están profetizando sale y van fluyendo esas heridas en medio de la palabra. Entonces podemos lastimar a alguien, podemos dañar a alguien. Yo era una persona que hablaba muy fuerte, pero el Señor trató esa área en mi vida. Y muchos de los que me conocen de muchos años atrás y mis propios hijos, como yo hablaba de fuerte. Pero gloria a Dios que el Señor puso bálsamo en mis palabras y cambió y me cambió. Y de ser una persona que hablaba tan fuerte hasta el punto de lastimar, aprendí a hablar con amor y a tener paciencia con otras personas. Para asegurarnos de no dar palabras proféticas contaminadas por el enemigo
profetizando nuestros propios pensamientos y nuestras frustraciones, debe operar en un corazón transparente y sano. Debemos dejar que Dios trate nuestro corazón, lo limpie, lo sane. Porque un corazón enfermo y un corazón lastimado no va a dar una palabra buena. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sane. Nuestro amado Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y nos va a sanar y va a hacer un trabajo especial en la vida de un profeta emergente. Porque cosa peligrosa, un profeta con un corazón dañado y lastimado, lleno de heridas, para profetizar. Tenemos que esperar los tiempos de Dios en que seamos sanados y que estemos preparados para poder hablar de parte de Dios. Porque cuando hablamos con rechazo, con heridas, con cantidades de cosas que puede tener una persona en el corazón, podemos dañar y podemos lastimar.